¿Alguna vez has escuchado una melodía que nunca se tocó realmente, pero que de alguna manera se hizo eco en lo profundo de ti, como si despertara algo enterrado durante mucho tiempo? En los bosques de la lluvia de Thortelbridge, un instrumento silencioso se revuelve una vez más, y cada nota nunca reproducida surge de un cuerpo oculto, una verdad enterrada, y una mentira cuidadosamente compuesta. Esto no es solo una historia. El sonido de la música nunca fue el peso de la música. La verdad finalmente estaba lista para ser llevada. Fue una de esas noches raras que no se sentía parte del calendario, sino algo antiguo y expectante, algo que no llegó con el tiempo, sino con la intención. El cielo era una mortaja de obsidiana, sofocando la luna por completo, y el viento se movía a través de los barrios estrechos y las chimeneas ennegrecidas como un alma negada de descanso, llorando con tanta furia que se sintió personal. La lluvia no cayó, golpeó. Cada gota era una advertencia, como si los cielos mismos intentaran lavar algo que se aferraba demasiado a la tierra. En Wren Hollow, un pueblo que ya vive en el borde de los cuchillos del folclore y la memoria, las puertas no estaban simplemente cerradas, estaban atornilladas, prohibidas, selladas con símbolos medio recordados de rimas de guardería que nadie se atrevía a cuestionar. Los niños fueron silenciados, los fuegos atenuados, y todos los ojos evitaron la silueta inminente en el borde de los moros, la mansión de espeluznante. La casa en sí se parecía menos a una residencia, y más a un secreto que alguien intentó olvidar. Sus torres de niña, ahora se hundían bajo el peso del tiempo, y sus ventanas no reflejaban la luz de las velas, sino algo más oscuro, más profundo. En el interior, Jonathan Elric, una vez un compositor de aclamación global, ahora un recluso recordado más por la tragedia que por el talento, estaba solo frente a su clavecín, un instrumento intacto durante años, cubierto de tela y polvo, pero ahora inexplicablemente al descubierto, como un nervio expuesto. No tocó tanto como convocó algo con los dedos, persuadiendo una melodía que no sonaba escrita, sino recordada, baja, vacilante, y desgarradoramente inacabada. Las sombras se movieron extrañamente en la habitación, pulsando con cada nota, y el fuego en el hogar desprendía un olor extraño, sulfuroso. Se decía en susurros que Jonathan había compuesto una pieza tan hermosa, que hacía llorar a quien la escuchaba, y que luego juró no volver a tocar nunca más, después de que su hermana gemela Isadora muriera la noche de su debut en un incendio que consumió el ala familiar de la mansión. Esa misma melodía, la declarada maldita y sellada, ahora estaba goteando de nuevo a la existencia, no desde la memoria, sino desde las paredes, como si la casa hubiera aprendido a tararear. Al amanecer, el pueblo despertó a un mundo, aún empapado y hueco. La ama de llaves, Ruth, regresó temprano, su abrigo empapado, y su aliento nublado por más que solo el frío. En el momento en que cruzó el umbral de la mansión, dijo que el silencio se sintió mal, como si el sonido mismo hubiese abandonado el lugar. Lo encontró en la sala de música. Jonathan, desplomado sobre las teclas, los ojos abiertos pero desenfocados, la boca ligeramente entreabierta, como si intentara pronunciar algo, pero fría como piedra. En su mano rígida, sostenía un trozo quemado de partituras, una que no coincidía con ninguna de sus composiciones conocidas. La habitación no tenía signos de lucha, ni rotura ni lesiones, solo el aroma inconfundible de lila carbonizada, el perfume exclusivo de Isadora, sepultado con sus cenizas. Hace ya décadas, el médico, pálido y visiblemente conmocionado, dio un diagnóstico de resfriado, golpes tal vez provocados por el estrés o la edad, pero no miró a los ojos de Ruth. Tampoco pudo explicar por qué. Cada reloj en Thornwatch se había detenido precisamente a las 2:13 am, la hora exacta en que el fuego comenzó hace tantos años. Tampoco pudo explicar las tenues marcas de quemaduras a lo largo del borde de la tapa del clavecín, donde las palabras escritas con una mano infantil y temblorosa decían: «Tócame y recuerda». En los días siguientes, los rumores consumieron Wren Hollow como el moho, que Jonathan había empezado a escuchar la melodía en sus sueños, que le había dicho al espejo que una vez vio parpadear el reflejo de su hermana, que susurró al director de correos sobre una voz en el ala este. Eleanor Blythe, la historiadora del pueblo, fue la única lo suficientemente valiente, o curiosa, para regresar a Thornwatch después del funeral.
No tocó nada, pero juró sobre su rosario que mientras estaba parada en la sala de música, el aire cambió, y que el clavecín, aunque no tocado, emitió una sola nota, una nota, sostenida demasiado tiempo, y demasiado triste, para ser cualquier cosa menos un recuerdo. Dicen que la casa nunca olvida, susurró Clara, su voz apenas más fuerte que el crujido de las antiguas paredes, sus ojos vidriosos, como si miraran algo que solo ella podía ver, algo que se había deslizado durante mucho tiempo en las sombras. Sus dedos se cernían sobre el juego de té de porcelana como polillas temblorosas, vacilantes, recordando. La señorita Elspeth Marple, digna como siempre, en su lana gris y su sabiduría de voz suave, se sentó en silencio en el sillón opuesto. Sus ojos afilados asimilaban más de lo que jamás dejaba ver. Sobre la bandeja, 2 tazas de té, ambas perfectamente servidas, sin vapor ahora pero intactas, sus delicadas asas, libres de toda mancha. ¿Y qué fue lo que la casa recordó exactamente? Hizo la pregunta con el peso de las cosas tácitas. Clara miró su regazo, donde sus manos agarraban la partitura desgarrada, amarillenta en los bordes, titulada con la distintiva caligrafía de Lionel Greaves, elegía en re menor. Para lo que no puede hablar, lo llamó su última confesión, dijo ella, con la voz apenas audible. El nombre golpeó algo en Miss Marple, una nota sin acorde disonante. El aire se sintió, denso, como si el sonido mismo tuviera memoria, aferrándose a las cortinas, a las tablas del piso. Su mirada se dirigió al piano, una bestia grandiosa y silenciosa, que descansaba con la tapa aún levantada. Las teclas ligeramente espolvoreadas, pero no intactas, como si alguien lo hubiera tocado, no hace mucho. Sin embargo, nadie había vivido en la casa durante semanas. Luego estaban los otros detalles, menores, sin pretensiones, pero juntos formaban un grito callado. La vela, junto a la mesa auxiliar, su cera derretida de forma antinatural, a pesar de que se afirmaba que la electricidad se había cortado durante la tormenta. El reloj, sobre la repisa, detenido, exactamente a las 3:19 am, su segundero temblando, como un aliento sostenido demasiado tiempo, el débil aroma de barniz ardiente, en una habitación donde no se había encendido ningún fuego. El médico lo llamó, un paro cardíaco, causas naturales, dada la edad de Elric y su estilo de vida solitario. Pero la señorita Marple había enterrado a demasiados amigos, había escuchado demasiadas mentiras ordenadas, envueltas en lenguaje médico, como para aceptar explicaciones tan limpias. La muerte, ella lo sabía, no estaba en silencio, era un amplificador, tomaba los temblores más pequeños de la vida, y los hacía eco. Un crujido se convertía en una advertencia, un susurro en una confesión, y el dolor, nunca se sentaba bien. En un pueblo como Ashby Hollow, donde cada puerta cubierta de hiedra escondía un secreto, y la memoria era a menudo más aguda que la verdad, la muerte de Lionel Greaves debería haber cerrado un capítulo. En cambio, abrió algo más oscuro. El funeral fue bastante adecuado, modestos himnos, manos temblorosas, susurros escondidos detrás de los dedos enguantados. Sin embargo, fueron las consecuencias, las que agitaban el suelo. En la panadería se mencionó que Greaves no había comprado su pan de centeno semanal en casi un mes. En la tienda del tendero, hablaron de un registro de gramófono que regresó a la biblioteca bajo su nombre, uno que nadie recordaba haberle prestado. Y fuera de la oficina de correos, la señora Pennington afirmó haber escuchado una melodía repugnante y antinatural proveniente de Red Gables la noche anterior a su muerte, un sonido que según ella, le heló los huesos. Estas no eran solo historias. La señorita Marple entendía el ritmo de tales susurros, eran pistas disfrazadas. En el social semanal en St. Bartleby's Hall, donde el olor a sándwiches de pepino se mezclaba con bolas de naftalina y arrepentimiento perfumado, la conversación tomó su rumbo habitual, desde la calidad de la mermelada hasta los estilos de sombrero, hasta que se posó sobre el velo de luto de Clara. Un toque demasiado dramático, dijo la señora, pero luego vino la mención de un extraño, un hombre alto, pálido, con acento, que nadie podía ubicar. Había sido visto parado afuera de la tienda de música días antes de que Graves muriera, sus ojos fijos en la ventana de arriba, como si escuchara algo, algo invisible, algo inacabado. La señorita Marple no dijo nada, pero su mente ya había comenzado a tejer el patrón.
un compositor moribundo, una confesión inacabada, una melodía que se negaba a ser silenciada, y una casa que recordaba cosas que era mejor dejar enterradas. Sorbió su té tibio, los ojos volviendo al piano. Había algo inquietante en la forma en que la tapa permanecía abierta, como si la nota final aún no se hubiese tocado, y en ese silencio, algo esperaba, no con amenaza, sino con memoria, una memoria lo suficientemente fuerte como para matar. La señorita Marple no creía en fantasmas, pero sí creía en el dolor, en la culpa, y en la terrible música que a veces componían juntos. Dicen que este pueblo duerme en silencio, murmuró a la señora Blake, su voz baja y quebradiza, como una página que ha sido vuelta demasiadas veces. La cuchara en su taza de té giraba lentamente, más por memoria que por propósito. Pero hay pasos que no se asientan en el polvo, ecos en el aire mucho después de que se han ido. Sus ojos se entrecerraron, como si viera el pasado cruzando silenciosamente la habitación. No era de aquí, tanto lo sé, alto. La piel como el pergamino, el rostro ilegible, como tallado del dolor. Su abrigo era afilado, inmaculado, pero sus zapatos, su voz bajó aún más, no tenían ni una mota de barro, a pesar de que había llovido 2 noches antes. Fue un martes, sí, el martes. Caminó directo hacia los Red Gables. Subió hasta la puerta y no pidió permiso, ni dejó señal, solo un silencio que parecía destruir el lugar. La señora Featherstone, que había estado escuchando en silencio, con los dedos curvados alrededor de su tejido de punto, asintió lentamente. Yo también lo vi. La luz de la tarde era tenue ese día, pero había algo apagado, no proyectaba sombra. Esa sola frase llevó a la señorita Marple a un enfoque más nítido. No era el paraguas, ni los zapatos pulidos, ni siquiera el silencio del extraño lo que la perturbaba. Era el momento. Martes, solo 2 días antes de la muerte de Harold Merton, y la noche que siguió, la música había regresado a Red Gables, un lugar que no había escuchado una sola nota en más de 15 años. El piano, intacto desde la guerra, había sonado nuevamente con una fuerza que no parecía humana. No se vio carro alguno, no se informó de vehículos, ningún nombre fue recordado, una figura que apareció sin aviso, y no dejó rastro. Eran precisamente esas intrusiones tan fantasmales, las que más rápido eran descartadas como imaginación. Pero la señorita Marple había aprendido hacía mucho a escuchar esos susurros que los demás ignoraban. A menudo son los fantasmas de la verdad los que más profundamente persiguen. Ella no dijo nada en voz alta, solo registró una entrada más en el libro mayor de su mente. Un hombre con un paraguas gris, una melodía que debió haber quedado enterrada, y una casa que aún gemía bajo el peso del dolor tácito. Más tarde esa semana, la señorita Marple visitó a Clara Merton, en una casa impregnada con el silencio del duelo. Las cortinas permanecían corridas, el aire inmóvil, los muebles, menos como objetos y más como testigos. Clara, compuesta pero pálida, llevaba el cansancio de noches sin sueño, y pensamientos persiguiéndose en círculos. Se sentaron juntas, tazas de té enfriándose entre ellas, intactas, y cuando la señorita Marple mencionó suavemente la música, Clara dudó. Sus ojos cayeron hacia la alfombra, como si pudiera confesar algo que no podía decir. Lo escribió hace años, dijo su voz apenas por encima de un suspiro. Lo llamó elegía en re menor. Dijo que se le ocurrió en un hospital de campaña durante la guerra, después de que su amigo muriera. Nunca lo tocó, ni una vez. Decía que lo inquietaba, decía que solo traía tristeza. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza, alentando sin presionar, pero regresó. Clara asintió, sus manos temblaban levemente sobre su regazo. Sí, justo antes de que él, tragó saliva, antes de que sucediera, me dijo que había vuelto, que podía oírla otra vez, incluso en sus sueños. Afirmaba que estaba inacabada, que quería destruirla, pero no podía encontrar el manuscrito original. Creía que tenía voluntad propia. La señorita Marple preguntó suavemente, ¿y nunca lo encontraste? Los ojos de Clara se llenaron de algo tácito, miedo, tal vez, o un temor que no podía nombrar. No, esa es la parte más extraña. Después de su muerte, volví la casa al revés. Cada cajón, cada caja, cada estante, se ha ido. Ni una página, ni una línea. Es como si hubiera desaparecido junto con él. La señorita Marple se recostó ligeramente.
Un conocimiento tranquilo marcaba su postura. Los compositores no simplemente pierden obras que consideran peligrosas, no a menos que las oculten de sí mismos, o alguien más ya las haya encontrado. Si Harold Merton realmente había escuchado esa melodía de nuevo, significaba algo, o alguien la había despertado, ya fuera por accidente, o por diseño. Ese acto había desbloqueado algo que antes estaba bien sellado. Sus ojos se desplazaron hacia la ventana, donde el sol de la tarde tocaba las ramas retorcidas de un viejo rosal marchito junto a la puerta. Algunas cosas, reflexionó, no mueren simplemente por ser enterradas, esperan, y a veces, solo necesitan al oyente adecuado, para volver a levantarse. Cuando la señorita Marple regresó a Red Gables por segunda vez, no vino con condolencias, sino con una suave persistencia disfrazada de simpatía. Una habilidad perfeccionada tras años de ver la verdad, jugar a las escondidas detrás del silencio educado. Clara parecía exhausta, pero extrañamente ansiosa por hablar, como alguien atormentado por cosas tranquilas que se negaron a ser silenciadas. Y mientras hablaban en ese tenue salón, el aire lleno de libros viejos, terciopelo descolorido, y las cosas que no se han dicho, Miss Marple no pudo evitar sentirlo nuevamente. Esa presencia sutil y zumbadora, como un solo acorde no resuelto, que vibra debajo de la superficie de todo, el extraño, la composición faltante, y la casa que había estado en silencio demasiado tiempo. Algo había regresado a Red Gables, y no estaba terminado. No lo llamaron más que una composición, solo una secuencia de notas sobre un manuscrito amarillento, pero aquellos que lo habían escuchado, nunca hablaron a la ligera. El Requiem en Ash Grey no se jugó simplemente, fue convocado, como si cada acorde alcanzara una herida escondida, y sacara el dolor de las sombras. Evelyn Rosenthal habló por primera vez de ella una tarde ahogada de tormenta, mientras el trueno enrollaba en las colinas distantes, y las ventanas temblaban en sus marcos. Se sentó frente al inspector Denham, sus dedos envolviendo una taza de porcelana astillada, como si pudiera anclarla al presente. Lo compuso después del fuego, dijo, los ojos parpadeando hacia el hogar, ahora frío, pero una vez la fuente de horrores tácitos, el fuego que consumió a su hermano, su hogar en la infancia, y casi a él. Dijo que la pieza se le ocurrió en fragmentos, durante sueños, susurros de humo, y una vez que terminó, lo dejó. Su voz se rompió, como si hubiera tomado algo a cambio. Denham no dijo nada, sabiendo que el silencio a menudo desenterraba más que el interrogatorio. Ella continuó, un fantasma de aliento en sus labios. Solo lo realizó una vez, solo, a puerta cerrada. Cuando le pregunté cómo sonaba, simplemente me miró, y dijo, no recuerdo haberlo jugado, pero recuerdo lo que me tomó. Ella le dijo al inspector que la partitura había sido escondida, ceñida en la cámara oculta del piano, para nunca ser tocada nuevamente. Pero hace 3 noches, alguien o algo lo había jugado, solo unos pocos compases, no lo suficiente para formar la melodía completa, pero sí lo suficiente para que su sangre se convirtiera en hielo. Estaba mal, susurró, más lento, como si alguien estuviera tratando de recordarlo, o tratando desesperadamente de no hacerlo. Los ojos de Denham se posaron en el viejo piano vertical en la esquina. Se veía intacto por el polvo, como si alguien hubiera cerrado recientemente la tapa. Cuando lo abrió, las teclas eran prístinas, y un débil aroma de madera quemada se levantó de ellas, casi imperceptible como el aliento del pasado. Esa noche, impulsado por una inquietud que se filtraba en cada pensamiento, Denham comenzó a investigar el Requiem. Encontró solo 2 actuaciones confirmadas más allá de la del propio compositor. La primera, en 1922, en una habitación a la luz de las velas, donde un joven violinista colapsó a mitad de ejecución, y luego se negó a hablar o dormir, según los informes, murmurando en un idioma muerto. La segunda, en 1937, se tocó en secreto en una reunión de historiadores de la música. Uno de ellos fue encontrado muerto en su biblioteca a la mañana siguiente, el rostro contorsionado, no por dolor, sino por terror puro, sin causa aparente, y siempre, en el borde de cada relato, demoraba el mismo detalle. El aire en la habitación se enfriaba antinaturalmente, y en algún lugar cercano, algo crujía, madera, tal vez, o hueso. El compositor, Alistair Graves, había desaparecido menos de 1 año después de terminar la pieza. No huyó, no se reubicó, se disolvió, dejando solo una fotografía, una imagen borrosa de él,
de pie entre las ruinas ennegrecidas de su casa, acunando un violín cuyas cuerdas se habían derretido y fusionado. Nadie podía explicar cómo se había tomado la foto, ni por quién. Denham regresó a Evelyn al amanecer, las sombras aún largas en el pasillo, y preguntó, ¿sabes quién más lo escuchó? Su respuesta fue lenta, deliberada, como un eco arrastrado de la memoria. No importa quién lo escuche, dijo, importa quién lo invita. Pero antes de que él pudiera preguntar qué quiso decir, las primeras notas delicadas y tristes comenzaron a flotar por la casa nuevamente, no desde el piano, sino desde debajo de las tablas del piso, como si la melodía se hubiera hundido en los cimientos, y esperara años para levantarse nuevamente. En algún lugar profundo dentro del timbre de la música, había dolor, pero no un dolor ordinario. Este dolor era ritual, formado por cenizas y silencio, y ahora estaba despertando. La llegada de Lawrence Everhart a Dunsmuir Hollow no fue tanto un evento, como una intrusión, segura, deliberada, y cronometrada con una extraña precisión. Salió del carruaje justo cuando la campana de la capilla, a través del páramo, golpeó su campanilla final y hueca. Aunque no se había programado ningún funeral durante esa hora, el viento se detuvo por un instante, como si estuviera mirando. En Elmgate Manor, donde el aire se había acomodado desde hace mucho en el polvo de las sonatas olvidadas y el dolor encerrado, una ondulación pasó, como una respiración fría, a través de sus corredores marchitos. Lawrence no era desagradable, pero algo en su llegada inquietaba los huesos del lugar. Llevaba la ciudad sobre él como una capa, con costura pulida reluciente con el perfume del rendimiento. Y sin embargo, debajo de eso, había algo más antiguo, más pesado, como si hubiera viajado no solo a través de millas, sino a través de épocas. Un famoso libretista de profesión, venerado en óperas distantes por obras que llevaban los nombres de prodigios muertos. Lawrence también era un hombre envuelto en rumor. En los oscuros rincones de salones a la luz de las velas, la gente susurraba que tenía composiciones enteras escritas por fantasmas para compositores desaparecidos, y que una vez había intercambiado una partitura, a cambio de un silencio que abarcaba generaciones. Su presencia en la mansión, bajo el pretexto de llorar al difunto Thaddeus Greer, parecía extrañamente puntual, demasiado puntual, como si su viaje no hubiera sido provocado por el dolor, sino por una citación que solo él había escuchado. Llevaba una cartera de cuero, curtida por el clima y cosida en los bordes, no con la facilidad informal de un viajero, sino con la precaución protectora de alguien que protege a un ser vivo. Su peso parecía tirar más que su hombro, parecía anclarlo contra el mismo aire. La señorita Edwina Harrow notó esto primero. Se paró en la parte superior de la escalera curva, sus dedos descansando sobre la barandilla, como un signo de interrogación equilibrado. Había conocido a Thaddeus desde que eran niños en el coro de la capilla, cuando su voz temblaba a través de vidrieras, y la suya mantenía las notas estables. Había visto el dolor en muchas formas, delirante, llorosa, violenta, pero esta reverencia calculada que Lawrence exudaba, era demasiado suave, demasiado practicada, como una línea que se ha leído demasiadas veces, en un escenario que ya no está encendido. Solo deseo asegurarme de que su cantata final sea tratada con la reverencia que merece, había dicho, su voz precisa, modulada, casi mecánica. Edwina no había mencionado la cantata, nadie lo había hecho, no, en voz alta. Era un secreto que Thaddeus había nutrido en privado durante sus últimos meses, componiendo en reclusión, a veces tarareando fragmentos a los pájaros del jardín, sin permitir que un alma oyera una sola nota. Solo su ama de llaves, tal vez, sabía de su existencia. Y sin embargo, 2 días después de su muerte, el cajón en su escritorio, bloqueado y escondido debajo de un panel falso, se encontró notablemente vacío. No hubo signos de entrada forzada, la llave permanecía en su cubículo oculto, pero la cantata se había ido. Lo que quedaba aún era extraño. Una sola pluma rizada, negra profunda, no de ningún ave local, yacía detenida dentro del cajón, sus bordes quebradizos con la edad, el aroma del viejo pergamino, y algo más agudo, quizás petróleo, lingueraba, pero fue el mensaje rayado en la madera, debajo del forro de terciopelo, lo que enfrió a Edwina hasta los huesos. En silencio, sobrevive. No estaba escrito, estaba grabado, como por alguien demasiado asustado para hablar. Ella reconoció la mano, era de Thaddeus, y no había sido tallado a toda prisa. A partir de ese momento, la mansión cambió. Las puertas que nunca habían crujido,
comenzaron a gemir bajo una presión invisible. Espejos, empañados a horas extrañas. La sala de música, otrora el alma de la casa, se enfrió inexplicablemente, incluso cuando el hogar ardía en llamas. La atmósfera en sí parecía espesarse, como si el sonido estuviera tratando de romper las paredes. Luego vino Eleanor Bryce, la joven criada de manos temblorosas. Una noche, se acurrucó al lado de la puerta de la bodega, su rostro rayado con lágrimas, su delantal retorcido entre los puños de nudillos blancos. Insistió en haber escuchado la cantata tocar, no desde la sala de música, no desde ningún rincón conocido de la casa, sino desde debajo de ella, desde lo profundo debajo de los cimientos, como si la piedra misma hubiera aprendido a cantar. No era música, le susurró a la señorita Harrow, con los ojos muy abiertos y brillantes con un terror demasiado grande para sus años. Era como algo despertando. No podía describir la melodía, solo que la hizo sentir recordada, como si las notas la llamaran por su nombre. Esa misma noche, mientras una quietud sin viento se apoderaba de la mansión como una respiración contenida, una pintura en la sala de música, un retrato del bisabuelo de Thaddeus, se soltó de sus ganchos, se destrozó contra el piso de mármol. Detrás de esto, grabado en el yeso en una línea temblorosa, había una oración que nadie admitió haber colocado allí. El que escucha, recuerda lo que debería permanecer olvidado. Las palabras pulsaban débilmente en la tenue luz del candelabro, y la habitación, una vez más, parecía contener la respiración. La mañana siguiente trajo más inquietud. Rupert, vale, un primo lejano y heredero único de una parte de la propiedad de Thaddeus, cayó desde la escalera principal. No reclamó ningún recuerdo de lo que lo llevó allí, solo tenía la intención de buscar un libro, dijo esa noche. Su caída no fue fatal, pero cuando despertó, atontado y pálido como un fantasma, comenzó a tararear, un estribillo extraño y melancólico, que coincidía, casi nota por nota, con lo que Eleanor había descrito. Cuando se le enfrentó, juró que nunca lo había escuchado antes, y sin embargo, no pudo detenerse. Incluso en el sueño, sus labios se movían con el ritmo de una melodía enterrada en el silencio. La señorita Harrow ahora veía la verdad formarse como condensación en un espejo olvidado. La cantata no había desaparecido, se había despertado, y ya no estaba limitada al papel y la tinta. Se había convertido en algo más, algo que se alimentaba de la memoria, del silencio, y de los bordes deshilachados del tiempo. Si Laurence Everhart había venido a recuperarla, o a silenciarla, o tal vez incluso, a servirla, no estaba claro, pero ella ya no confiaba en su cartera, ni en las historias que contaba sobre el genio de Thaddeus. Había un hambre en su mirada, un parpadeo en su postura cada vez que la casa crujía, como un hombre que escuchaba instrucciones. Ahora, cuando la música se hacía eco en Elmshade, llegaba sin fuente. Cuando los recuerdos se agitaban, venían en fragmentos de sonido, y cuando el anochecer caía más temprano cada noche, y la niebla se aferraba más a las ventanas, la señorita Harrow entendía una terrible certeza. La mansión ya no tenía secretos. Los estaba recitando, medida por medida, a cualquiera lo bastante necio, o lo bastante valiente, como para escuchar. El viento que barrió a través de Winmer Hollow, la mañana después de la llegada del Dr. Aldous Finch, llevaba más que el aroma de la tierra empapada de lluvia. Llevaba una resonancia, un silencio inquieto, como un acorde olvidado, golpeado en una catedral abandonada hace mucho tiempo. Baycroft House se alzaba en el hueco como una reliquia tallada de pesadillas, sus muros desmoronados ahogados en hiedra, y sus ventanas oscuras, con reflejo, como si el vidrio recordara lo que las paredes no se atrevieron a decir. El Dr. Finch, un acústico forense de renombre, que había desaparecido de la vida pública tras una serie de desgloses inexplicables durante testimonios en la corte, dijo poco mientras atravesaba las puertas de la mansión. Fui convocado, dijo en voz baja, aunque nadie había afirmado haberlo enviado. Ni siquiera Seraphine Blaine, sobrina del difunto Horatio Blaine, cuya muerte todavía se mencionaba, entre escalofríos y pausas. Horatio, un compositor de genio malhumorado, había perecido 2 semanas antes, solo, en el conservatorio, durante una tormenta que según las leyendas locales, llevaba más que relámpagos. Los rumores se arremolinaban, sobre una sinfonía final, no escrita, desagradable, pero de alguna manera, registrada. Una composición no escuchada por los vivos, pero sentida, como el dolor en la médula. Seraphine nunca había confiado en la casa. No de verdad, cambiaba en la periferia, como un set de escenario colapsando detrás del telón. Desde la muerte de Horatio,
Pequeños fenómenos habían comenzado a acumularse, como estática antes de una transmisión. El viejo metrónomo de latón sobre su escritorio, intacto durante años, se reanudaba a intervalos extraños, a veces lento y medido, otras veces errático y febril, a pesar de que su mecanismo de cuerda se había roto hacía mucho tiempo. Mireille Duval, la anciana pianista que una vez acompañó las sonatas más oscuras de Horatio, se despertó una noche, con el sonido de escalas tocándose en el piano de cola, en el solarium. No ascendían ni descendían con precisión quirúrgica, pero cuando entró, la habitación estaba vacía y quieta, salvo por un vaso de agua, resquebrajado, junto a las teclas como si algo hubiera tocado después de tocar. Aldous, que caminaba por los pasillos con un diapasón en una mano y un diario de cuero en la otra, decía poco, pero escuchaba constantemente, no con los oídos, sino con su cuerpo, como si el sonido se moviera a través de sus huesos en lugar de por el aire. Fue él quien descubrió la primera anomalía. Debajo de la alfombra del estudio de Horatio, había una trampilla, que nadie recordaba, y dentro de ella, carretes de cinta magnética, cada una etiquetada solo con una fecha, y la palabra, interludio. El audio era débil, degradado pero lleno de armónicos extraños, y murmullos fantasmales, como si algo debajo de las grabaciones estuviera presionando hacia adelante. En una cinta, una voz distorsionada, lenta, murmuraba una línea que los perseguiría a todos. Tocó el silencio, y el silencio lo reprodujo. Los días siguientes trajeron una inquietud más profunda. Edgeworth, el jardinero con un tartamudeo y una mirada de 1000 yardas, encontró marcas de garras grabadas en la corteza de los árboles rowan, que rodeaban la propiedad. Insistió, una y otra vez, que sangraban savia en un tempo perfecto, pulsando como un metrónomo. A la mañana siguiente, Mireille descubrió que las teclas del piano se habían reorganizado durante la noche. El do central ya no estaba donde había estado. Aldous lo confirmó, rastreando el mapa de frecuencia, y mostrando que el tono había permanecido, pero la tecla física se había movido, como si el instrumento en sí estuviera intentando recomponer la escala. Serafín, cada vez más privada de sueño y pálida, reportó sueños vívidos de una sala de conciertos hecha de huesos, donde figuras invisibles en la audiencia tarareaban una melodía que no podía recordar al despertar, y que no podía dejar de escuchar en las paredes. Una noche, se dio la vuelta en la biblioteca, y se encontró de pie frente al retrato de Horatio, tarareando un intervalo de quinta descendente. Sin previo aviso, la pintura se rasgó, el lienzo desgarrado por una ráfaga repentina de viento que vino de la nada. Detrás, tallado en el yeso, había una frase en latín, per auditum revivisco, a través de la audición, vive nuevamente. El punto de inflexión llegó cuando Aldous descifró el cilindro de cera roto, encontrado escondido en el ático. La melodía, aunque fragmentada, era inequívocamente incompleta, como si el movimiento final de la sinfonía se hubiera dejado intencionalmente sin terminar. Esto no es una composición, murmuró, es una transcripción. Y eso lo cambió todo. Si Horatio no había compuesto la última pieza, ¿quién lo había hecho? ¿O qué? Esa noche, la mansión en sí parecía respirar. Los pisos se hinchaban bajo sus pies, las paredes palpitaban con destellos apagados, como un tambor distante. Las puertas comenzaron a resistirse a abrirse, a menos que se las golpeara con un ritmo particular. Las bombillas no parpadeaban con electricidad, sino al compás de una partitura inaudible. Se hizo claro, Belcroft House se había convertido en un instrumento, no simplemente embrujado, sino poseído por una música inacabada, por una sinfonía escrita no en notas, sino en ecos. Luego vino lo peor. Ellis desapareció, dejando atrás solo sus botas y una página arrancada del diario de Horatio. Si la música es el sonido de la memoria, entonces esta casa recuerda demasiado. Serafín, superada por el terror, intentó huir, pero se encontró perdida en un pasillo que debería haber llevado a la cocina. En cambio se abrió al sótano, donde escuchó, inconfundible, la voz de su tío llamándola por su nombre al ritmo de una canción de cuna que no había escuchado desde la infancia. Mireille sufrió un derrame cerebral después de tocar lo que creyó que eran solo unos compases de la melodía reconstruida. Antes de perder la conciencia, pronunció sus últimas palabras. Ya no es música, es un ritual. Ahora solo queda Aldous, todavía garabateando en su diario, mientras el viento afuera se eleva nuevamente y la casa comienza a tararear.
Ahora sabe que Horatio no murió de causas naturales. Fue consumido, su mente vaciada para convertirse en el vaso de algo que no existía en sonido, pero que en silencio manipulaba. Y mientras Aldous coloca el carrete final en el reproductor y tranca la puerta detrás de él, susurra una sola frase a la casa que ahora lo observa a través de sus propias vibraciones: que se toque el movimiento final, y que nadie sobreviva para recordarlo mal. Porque lo que había comenzado como una búsqueda de la última obra de un compositor, se había convertido en algo mucho más aterrador. Una sinfonía no destinada a ser escuchada, sino terminada. Y al terminarla la casa estaría completa. Y cantaría. En el tranquilo velo de Elmbrook Hollow, donde la hiedra se acurrucaba como secretos alrededor de las puertas oxidadas, e incluso el viento hablaba en murmullos vacilantes, se elevó nuevamente un nombre que había estado enterrado durante mucho tiempo bajo décadas de silencio y memoria manchada de hollín. Daniel Whitcomb alguna vez fue un brillante violinista, cuya melodía no se había desvanecido por completo, al menos no del todo. Se hablaba de él en voz baja, por lo que se había escuchado, o por lo que se pensaba haber visto. La historia de Daniel no vivía en los periódicos o en las salas de conciertos, sino en oraciones inacabadas, en miradas intercambiadas cuando la antigua cabaña de Whitcomb parpadeaba con luz después de la medianoche, aunque oficialmente nadie vivía allí desde hacía años. La señorita Agatha Crowhurst, con sus modales gentiles y su dulce sonrisa, había vivido lo suficiente como para saber que la verdad a menudo se encuentra en los rincones pasados por alto y en las pausas entre las palabras. Fue ella quien notó primero las perturbaciones, la forma en que las aves evitaban la chimenea, el débil residuo de cera de velas debajo de la ventana del salón, una silla solitaria desplazada, como si alguien se hubiera levantado bruscamente y nunca hubiera regresado. Luego vino la primera pista, colocada en su banco del cementerio como dejada por manos invisibles, un sobre sin sellar, que contenía una sola línea escrita con caligrafía irregular. Nunca dejó de tocar. La semana siguiente apareció otra nota, acompañada de un fragmento de partitura musical. Su tinta estaba desvanecida, sus barras disonantes, vibrantes con una extraña urgencia. La escritura inequívocamente de Daniel provocó recuerdos del incendio en el Conservatorio Wintermere, un evento que nunca fue explicado del todo. Algunos decían que fue sabotaje, otros creían que fue la propia música la que causó el fuego. Mientras Agatha siguió el rastro, descubrió el nombre de Helena Thorne, una violonchelista de talento luminoso, y la confidente más cercana de Daniel. Su muerte prematura en 1919 había provocado ondas de conmoción en la aldea. Fue encontrada en el molino, sus dedos aferrados al borde carbonizado de una composición nunca completada. Su desaparición fue declarada accidental, aunque los hechos nunca coincidieron. El estanque era poco profundo, sus pulmones apenas llenos de agua, y había marcas de presión en sus muñecas que nadie supo explicar. Daniel desapareció días después. Algunos dijeron que lo vieron abordar un tren hacia el oeste, pero otros creían que nunca se fue, que desapareció en su música, en las paredes de su casa, en las puertas rotas de un requiem que nadie debía escuchar. Fue la sobrina del vicario, Clara, quien tropezó con la caja, escondida detrás de un banco podrido en la parte más antigua de la capilla. Solo estaba marcada con una clave de sol sangrante. Dentro estaban las cartas de Helena, quebradizas y manchadas. Cada página contaba un lento desentrañamiento, de amor sí, pero también de miedo, de una melodía que Daniel había compuesto y que parecía consumirlo desde adentro. Una línea resonaba por encima de todas. Ahora la toca por la noche, una y otra vez. Ya no es música, es confesión. La señorita Crowhurst reconstruyó la historia fracturada con una creciente inquietud, reconociendo que Daniel no solo había llorado a Helena, había tratado de atrapar su memoria, su esencia, en algo eterno, algo sagrado y peligroso. Mientras descubría la partitura final escondida debajo de las capas de papel tapiz en el ático, titulada Reverie para los condenados, notó los glifos extraños tejidos entre las notas, frases marcadas como Audiet Patit y Memoria Tenetur. Escucha, y se revelará, la memoria, un lamento construido para unir algo indescriptible. Y ahora, como la débil tensión del violín parecía hacer eco a través de los setos una vez más, la señorita Crowhurst entendió. Esto no era un simple inquietante, no era la tragedia de los amantes, sino una obra maestra de dolor, diseñada para garantizar que nadie lo olvidara.
sin importar el costo. Daniel no había salido del pueblo, se había incrustado en la composición, y ahora, la composición estaba despertando. Fielding siempre había sido el tipo de nombre que encontrarías garabateado en los márgenes, nunca bastante anónimo, nunca realmente abrazado, pero ahora, con Lillian enterrada en silencio, Harold sellado en la memoria, y Thomas reducido a un trastorno triste de música y dolor, Fielding se convirtió en el último rincón de un cuadrado una vez entero, ahora descartado e inadecuado. La sangre lo había vinculado a Lillian, una vez, la inocencia a Harold, y una extraña distante tetera de recuerdos a Thomas, pero jamás había pertenecido realmente a ninguno de ellos. Cuando la señorita Eloen Greyfold se encontró con las viejas y olvidadas letras apretadas, escondidas detrás de cajones como secretos rotos, no acusaban, ni señalaban, parpadeaban, con una oscuridad más profunda que el hecho, no revelaban un asesinato, sino una traición, no un delito, sino una herencia, llena de amargura, y el afecto se había convertido en óxido, los resentimientos habían madurado en silencio, el dolor se había fermentado en algo más frío, y esas páginas susurraban promesas hechas, y luego castigadas. Eloen las plegó en su bolso como quien retira un fragmento de vidrio, con cuidado, y por necesidad. El dolor, reflexionó, si no se expresa, no se desvanece, se echa a perder. Y con esa verdad palpitando, caminó hacia el cementerio, no para llorar, sino para escuchar. Allí, donde el pasado se acurrucaba alrededor de las lápidas como la niebla, la tumba de Thomas yacía humildemente hacia el borde norte, mitad en sombra, mitad en la silenciosa luz de una tarde. Su nombre era breve, sus años, muy pocos, su epitafio, silencioso, pero en el borde de la piedra, escondido debajo de la corteza de terciopelo del musgo y del tiempo, había un símbolo, tallado, pero no por la naturaleza. Era musical, una señal, una nota plana, un tirón hacia abajo en el campo, melancolía tallada en piedra. Ninguna mano local lo había colocado allí, y pocos lo reconocerían, pero alguien lo hizo, alguien para quien la música no era mero sonido, sino lenguaje y memoria, crimen y confesión. Quizás Harold lo había hecho en soledad, o filmando con manos temblorosas, o tal vez, otra figura por completo, una que aún se escondía a la vista. Mientras Eloen regresaba del cementerio, las piezas del rompecabezas comenzaron a caer más rápido. Recordó el susurro problemático del abogado, el de los documentos de Clara, o más bien, su ausencia. Durante años todos habían asumido que su adopción era formal, legal, pero ningún registro lo confirmaba. Y si Clara quedaba descalificada, ¿quién quedaba en la línea? Fielding, el hombre tranquilo, cuyas ambiciones se habían ahogado bajo el legado de Merton, cuya música se había vuelto inaudita, y cuyo silencio ahora sonaba peligrosamente cerca del cálculo. Ya no estaba claro si el pasado estaba siendo honrado o borrado. Entonces la señorita Greyfold ideó una noche, una reunión sutil, enmascarada como una apreciación musical. Se le pidió a Clara que trajera cualquier boceto de la música de su tío que hubiera rescatado, páginas incompletas, manchadas de memoria, y tal vez con sus propias reconstrucciones. El joven señor Lysander Bell fue invitado a tocar, un alma gentil, dotada de tonos tristes, cuidadoso, demasiado cuidadoso, como para hacer muchas preguntas. Y cuando comenzó los primeros compases de elegía en re menor, la habitación cambió. El aire se sintió más denso, casi húmedo. La melodía no gritó, confesó, lloró, sangró, lentamente. Clara, sentada junto a la ventana rígida, como si fuera golpeada, sus manos se apoderaron del borde de la mesa. Un compás después, su taza de té se sacudió violentamente en su platillo. Fielding miró el piso, inmóvil, ilegible. Eloen no se perdió el aliento contenido, un parpadeo, una contracción. Esta no era solo una canción, era una pregunta, una sombra puesta al descubierto. Alguien había querido volver a tocar esta melodía, pero no para recordar, sino por apocalipsis. Y ahora, mientras cada nota llenaba la habitación como una lenta filtración de verdad, la señorita Greyfold supo. El secreto no estaba en quién había escrito la música, sino en quién había tratado de enterrarla, y por qué finalmente se volvió a escuchar. A medida que la nota final se disolvió en el silencio, una quietud inquietante se apoderó del salón. No era el tipo elegante que se somete a los aplausos, sino una tranquilidad sin aliento, como si el mismo aire hubiera crecido cauteloso. La lámpara de araña tembló débilmente,
perturbada por una corriente de aire que nadie había notado hasta entonces. Debajo del brillante retrato al óleo del almirante Redford, Lucien Thorne se quedó inmóvil, su espalda, vuelta a la habitación, su perfil, grabado con un gran relieve por la luz de las velas, su mano, que una vez descansaba libremente en la parte posterior de una silla bordada, ahora estaba apretada, firmemente apretada en un puño, sus nudillos, blancos, su mandíbula, cerrada, como si contuviera un grito. Los otros permanecieron sentados, incapaces de decidir si reconocer lo que acababa de ocurrir, porque lo que se había tocado en el piano de cola no fue una actuación ordinaria, había comenzado como una canción de cuna olvidada, una vez compuesta por una mujer, hace mucho tiempo enterrada, pero cuando el acorde final se torció en una espiral disonante y fuera de escena, se había transformado en algo completamente distinto, inhumano, inquietante, casi acusativo. El aliento de Lucien se apoderó de una vez, audiblemente, y luego, sin decir una sola palabra, sin disculpas, sin excusas, giró sobre su talón y salió. La pesada puerta hizo clic detrás de él, como la cerradura de un ataúd. La señorita Evelyn Drowell, sentada más cerca de la chimenea, no se levantó, ni siquiera se estremeció. Sus ojos, simplemente siguieron la partitura abandonada en el atril, las páginas ligeramente rizadas, su tinta atrapaba la luz del fuego, como sangre en pergamino. Luego se volvió hacia Cordelia Vance, la joven pianista, cuyos dedos aún temblaban sobre las teclas, como si su cuerpo se negara a creer que la canción había terminado. La voz de Evelyn fue tranquila, pero con una gravedad contenida. Combinó la música con lo que su madre solía tocar. Cordelia, pálida como la escarcha, dudó, antes de susurrar, en su mayoría, pero algunas marcas no sé de dónde vinieron. Yo agregué algunas, pero otras ya estaban allí. Variaciones que nunca me enseñó, variaciones que nunca se habría atrevido a escribir. Evelyn no ofreció consuelo, solo el más mínimo asentimiento, porque esto era exactamente lo que ella había sospechado. Esta melodía no fue un tributo, ni un lamento, era un mensaje, una provocación, un rompecabezas organizado en sonido. Alguien había desenterrado un viejo dolor, manipulado con su ritmo, y luego lo lanzó a esta habitación, como un fantasma convocado por la música. Más tarde esa noche, bajo el brillo ámbar de su lámpara de lectura, Evelyn examinó las láminas musicales que Cordelia había traído. Sus ojos rastrearon cada compás con meticulosidad, señalando cómo las anotaciones mostraban la presión de varias manos diferentes, una segura y elegante, otra más irregular, incierta, y al menos una escrita con una prisa evidente. Hubo pasajes sutilmente doblados, un ritmo alterado lo suficiente como para deformar su emoción, un descanso sostenido más de lo debido, armonías que se dirigieron hacia la oscuridad, donde antes había vivido la luz. Estos no fueron errores, fueron ediciones quirúrgicas, destinadas a infectar el alma de la canción. En la parte posterior de un fragmento, Evelyn notó una marca de agua púrpura, casi invisible, pero extrañamente familiar. Era una marca rara de papel, fabricada en Marsella, utilizada brevemente en la década de 1980 por un solitario compositor francés, rumoreado que fingió su propia muerte. Otra página llevaba el tenue aroma de violetas, la colonia de Lucien, inconfundible y demasiado fresca para ser una coincidencia, pero fue el detalle más pequeño el que más la estremeció. Justo debajo de la clave de sol, en una medida particularmente inquietante, se había grabado un símbolo casi invisible con tinta desvaída, un glifo alquímico utilizado por una sociedad secreta de compositores dentro del Conservatorio Real, un grupo que muchos consideraban un mito, culpado por 3 tragedias históricas, y por el misterioso incendio que destruyó los archivos en 1972. Esto no fue simplemente la resurrección de una melodía perdida, fue un acto de venganza, velado como música, y Lucien no solo había reconocido los cambios en la partitura, se había reconocido a sí mismo. Esa modulación final, el cambio discordante de tonalidad, no era la mano de su madre, ni la de su maestra, era la suya, de una pieza que había escrito con dolor, pero jamás publicada. Alguien la había encontrado, la alteró, y la enterró dentro de esta interpretación como una mina terrestre, para luego detonarla en público, no por admiración, sino por castigo. Evelyn lo comprendió con claridad, el dolor no era solo el de Cordelia, Lucien también había enterrado algo hace mucho tiempo, algo vergonzoso, tal vez incluso imperdonable, y esta noche, había regresado a través del piano. Mientras Evelyn doblaba las páginas con manos cuidadosas y enguantadas, su rostro no traicionaba emoción alguna, pero su mente giraba como una hélice desbocada.
La música se había interpretado, sí, pero el movimiento final aún estaba por venir, y cuando llegara, no se realizaría bajo una lámpara cálida, sino que haría eco en el silencio, se desplegaría como confesión, y no terminaría con aplausos, sino con consecuencias. La citación llegó sin más fanfarria que una respiración moribunda, una envoltura de marfil pálido, deslizada bajo cada puerta de las 3 figuras sobrevivientes atadas por sangre, memoria y traición a Ravensheath Hall, sin matasellos, sin dirección de retorno, solo una sola frase, escrita en tinta frágil y espinosa, que parecía sangrar en la página como algo vivo. Su presencia se solicita en Ravensheath Hall este domingo, por el cierre. Sin firma, sin embargo, cada curva de las letras era inconfundible. Esa tinta, la misma que adornaba la página final del testamento de Ambrose Bramford. Aquel documento que fracturó a la familia, y arrojó sombras largas sobre el páramo durante 2 décadas de silencio. Elara Bramford, la viuda que llevaba el luto como una segunda piel, aceptó la invitación sin dudar. Su dolor se había convertido en piedra hace ya mucho tiempo. Gideon, vale, antes la mente legal más confiable y cercana de la familia, dudó mientras recorría las líneas con el pulgar, como quien acaricia una cicatriz. Y Lydia Morven, la ama de llaves que sirvió a 3 generaciones, y enterró a 2, leyó el mensaje en voz alta, en un susurro apenas audible, como si repitiera una maldición. Ninguno de ellos se atrevió a hablar de aquella noche, 20 años atrás, cuando el gran Ambrose Bramford colapsó en pleno recital, frente a su propio piano, una sola nota temblorosa, y luego el silencio. La causa fue dictada como insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ningún médico pudo explicar la mancha marrón sobre las teclas, ni por qué el manuscrito, su sonata inacabada, fue hallado reescrito en pasajes que él había jurado nunca alterar. El estudio, donde todo ocurrió, había permanecido cerrado desde entonces, inquietante, frío y silenciado. Pero cuando el domingo sangró hacia el anochecer, y los páramos aullaron como lobos negados a la muerte, cada uno de ellos regresó a Ravensheath, no por lealtad, sino porque el salón los había convocado. Ningún personal los recibió, solo el viento a través de las persianas agrietadas, y el crujido de las viejas tablas, que parecían recordar sus pasos. El salón se conservaba como un santuario, aún vestido con las sombras de la noche en que Ambrose murió. Era desconcertante, nadie había encendido las luces, y sobre el piano, la misma hoja de música que él tocó por última vez, aunque ahora, sus bordes estaban quemados, y una nueva mancha marrón rojiza, como óxido fresco, manchaba la esquina inferior. Elara lo vio primero, pero no dijo nada, solo se aferró al respaldo de una silla de terciopelo, hasta que sus nudillos palidecieron. Lydia tomó asiento cerca de las cortinas, lejos del hogar, los ojos muy abiertos por los recuerdos. Gideon se quedó cerca de la repisa, los dedos temblorosos hacia una decantadora de brandy, que no levantó. Entonces, cuando el reloj del abuelo marcó las 5, el aire cambió, un clic mecánico resonó en la habitación, seguido de un zumbido bajo. El gramófono, silencioso por décadas, cobró vida con una respiración hueca. El disco ya giraba, pero no se escuchó una sinfonía. Una voz, seca como un pergamino antiguo, temblorosa por la edad, llenó la sala. Ambrose, si estás escuchando esto, rasgó la voz. Entonces, el silencio ha fallado. Elara jadeó. Gideon palideció, los labios entreabiertos de incredulidad. Lydia agarró su crucifijo, y comenzó a murmurar. Debes escuchar. La verdad nunca estuvo en mis palabras, sino en la música, en la sonata final, escondida bajo falsas armonías. Codifiqué lo que había descubierto. Alguien la alteró, alguien la temió, alguien envenenó mi tinta, la que tocaba cada día, lenta, acumulativa, inexplicable, hasta que me di cuenta, era mi corazón. Esa noche no fue un accidente. Ahora sé quién lo hizo y por qué. La grabación terminó en una explosión de estática, que se fundió en un silencio tan pesado, que casi se podía tocar. Sobre el aparador descansaban ahora 3 sobres de crema. Nadie los había visto allí un momento antes. Cada uno, dirigido en la misma tinta inconfundible. Señorita Elara, señor Vale, señorita Morven. Sin decir palabra, Elara dio un paso adelante. Sus manos temblaban al abrir el suyo. En el interior, no había carta, sino una sola página de música, una tercera parte, de la sonata inacabada.
Las cejas de Gideon se fruncieron al ver el contenido de su sobre, y de pronto, lo rasgó por la mitad con una maldición siseada, como si intentara quemar un puente ya reducido a cenizas. Lidia miró su sobre como si pudiera morderla, luego susurró con un temblor en la voz: «Serví esta casa demasiado tiempo para traicionar a su fantasma». Lo volvió a colocar sobre la mesa sin abrir, pero la casa ya estaba respondiendo. Con un gemido, como la respiración profunda en antiguos pulmones dormidos, las puertas dobles del estudio se cerraron tras ellos con un chasquido metálico que envió un escalofrío por el suelo. Ravenshade había esperado, no esperaría más, no habría música esa noche, no con manos que temblaban de culpa y ojos incapaces de encontrarse entre sí. En su lugar, lo que se desarrollaría ahora era otro tipo de sonata, una escrita en silencio, formada por el miedo, y dirigida por una mano hace mucho tiempo muerta, más allá de las puertas cerradas, en el pasaje escondido tallado detrás de la pared de la biblioteca. Una mujer con un velo negro observaba a través de las grietas más estrechas. Era la señorita Marwood, la hermana de Ambrose, presuntamente ahogada en el lago helado hace tantos años. Permanecía inmóvil, con una leve sonrisa arrastrándose sobre sus labios, mientras la voz de su hermano resonaba una vez más en su mente. El concierto había comenzado, no uno de música sino de cálculo, y el movimiento final no terminaría en aplausos, sino en confesión. En la grandeza descompuesta de Windmere House, donde la hiedra arañaba los muros de piedra y el aire cargaba el silencio de secretos demasiado tiempo enterrados, los invitados llegaron bajo cielos de plomo e intenciones más pesadas. La invitación, sin firma, amarillenta en sus bordes, y sellada con cera carmesí, había sido entregada con precisión desconcertante, dirigida solo a aquellos que alguna vez jugaron un papel en la vida, y quizás, en la muerte de Héctor. Vale, el prodigioso violonchelista cuya actuación final no terminó en aplausos, sino en un silencio tan antinatural que se sintió reverente. Evangeline Cross llegó primero. Sus manos, una vez celebradas, ahora iban enguantadas. Su mirada, hueca de los años pasados escondida de la música, y de los espejos por igual. El reverendo Ashcroft la siguió, agarrándose el cuello de su alzacuello como si pudiera protegerlo de lo que fuese que les aguardaba. Sus sermones, antes poderosos, ahora estaban perseguidos por el peso de lo que nunca se dijo. El último en llegar fue Julian Merro, el compositor cuyo genio se había convertido en amargura tras un escándalo público que lo vinculó con las composiciones perdidas de Miriam. Vale, hermana de Héctor, desaparecida hacía 5 inviernos, bajo el lago congelado detrás de Lindimir, despedida, llorada en susurros, y olvidada rápidamente. Sin embargo, al entrar al salón de dibujo, intacto desde la noche del recital final de Héctor, vieron el piano de cola, pulido con brillo funerario. No contenía teclas, sino una grabadora de carrete a carrete que ya giraba. Su cinta avanzaba como si tratara de volver el tiempo atrás. En el momento en que se activó, surgió una voz, no la de Héctor, sino la de Miriam. Suave, pero entrecortada, como si hablara desde el otro lado del agua. «Si escuchas esto», comenzó, «entonces la mentira ha durado lo suficiente». Su voz, rota pero feroz, narraba la historia de un requiem que había escrito en secreto, robado antes de poder interpretarse, y reelaborado bajo el nombre de Héctor, para ocultar verdades demasiado peligrosas para la luz del día. «Uno de ustedes reescribió mi dolor», acusó. «Uno de ustedes convirtió mi música en una tumba». Habló de anotaciones alteradas con precisión maliciosa, de tinta que no era suya, y de un libro mayor escondido detrás del muro de la capilla, nombres, fechas, pagos, y culpa, transcrita en líneas de contabilidad, y sangre. Héctor lo encontró, susurró, y lo tocó, por eso, murió. Mientras la cinta siseaba, y hacía clic, el fuego se extinguió con una ráfaga de aire frío que brotó desde las paredes. En la repisa de la chimenea, aparecieron 3 hojas de música, intactas por el polvo, selladas con glifos carmesí. Cada una llevaba un título, no un nombre: el traidor, el testigo, el falsificador. Evangeline tomó la suya, y jadeó. Las notas eran familiares, pero incorrectas. Sus propias anotaciones se entrelazaban en frases que juró jamás haber escrito. Las manos de Ashcroft temblaron al abrir la suya, revelaban un himno torcido, una oración disonante, envenenada por la duda. Julian miró su sello, y se negó a romperlo. Se suponía que nunca regresaría, murmuró, con los ojos fijos en la grabadora, que ahora volvió a emitir sonido.
Esta vez, la voz era jadeante, la de Héctor. Sabía que tocaba el original. No era seguro. El sonido se cortó con un chasquido seco, como un hueso al quebrarse. Un segundo después, las luces se apagaron, sumiendo la habitación en oscuridad absoluta. Cuando las lámparas de emergencia se encendieron, la partitura de Evangeline había desaparecido. Ashcroft yacía en el suelo, en llamas. Julian estaba solo, su rostro pálido, su sello aún intacto, hasta que se abrió por sí solo, derramando tinta fresca sobre la tapa del piano. Formaba un solo nombre, Miriam. Detrás de la chimenea, un panel crujió al abrirse, revelando docenas de fotografías, borrosas y desconcertantes. En cada una, los tres aparecían, en momentos que no recordaban haber sido observados, junto a una tumba, cerca del lago, junto al manuscrito sin marcas de Héctor. Y siempre, en el fondo, estaba Miriam, inquietante, sin sonrisa, sus ojos eran lo único enfocado. Debajo de cada fotografía, había una frase: jugaste, escuchaste, mentiste. Afuera, una figura con un vestido empapado permanecía entre los árboles esqueléticos, su cabeza inclinada, observando la tenue luz de Windermere, que latía, como un corazón moribundo. En el interior, las puertas se cerraron con un sonido seco, como la cuerda de un violonchelo al romperse. La música que creyeron enterrada, había regresado, no para ser interpretada, sino para ser respondida. Y el requiem, al fin, sería escuchado, no por los muertos, sino por aquellos que habían sobrevivido a su culpa. Bajo el dosel melodioso de pinos empapados por la lluvia, que se alzaban sobre el aislado pueblo de Thistlebridge, comenzó a espesarse un silencio, no una quietud pacífica, sino un silencio sin aliento, como si el mundo esperara que algo, largamente reprimido, volviera a emerger. El regreso inesperado de Alaric Dreymore, el violinista una vez celebrado, desaparecido en la vergüenza y la leyenda, envió un temblor casi sísmico por las calles olvidadas del pueblo. Nadie había pronunciado su nombre en décadas, no desde el trágico incendio en el conservatorio de Elmswick, donde un estudiante prodigioso llamado Lucien Carroll desapareció en las llamas, junto con el único borrador conocido del Nocturne para los no perdonados, una composición tan enigmática que se decía que no era una pieza musical, sino una confesión codificada. En los años siguientes el nombre de Alaric fue borrado de los programas, sus retratos retirados de los pasillos, su legado, reescrito con ausencia. Y ahora, más de 20 años después, envuelto en sombras, había regresado, no en gloria, sino como un revenante, convocado por el acorde inacabado de un pasado embrujado. Se instaló en la finca Greymore, abandonada hace mucho, donde la hiedra estrangulaba los muros de piedra, y el aire sabía a dolor antiguo. La casa llevaba su silencio como una herida, y su piano, cubierto por una tela carcomida por polillas, permanecía intacto. Se rumoreaba que sus cuerdas susurraban por la noche. Días después de su llegada llegó una carta, no dirigida a él, sino a Elara Quinn, un historiador de música sin pretensiones de Windermere, sin vínculos conocidos con Thorlebridge, excepto una extraña atracción que no podía nombrar ni negar. La carta no tenía dirección de regreso, solo una violeta prensada, y una línea críptica escrita en tinta descolorida. Nunca jugó el movimiento final, obligado por una mezcla de intuición y obsesión académica. Elara hizo el viaje a Thistlebridge, solo para encontrar la aldea llena de un secreto melancólico. En todas partes donde se volvía, los fragmentos de una melodía olvidada surgían como migas de pan. 4 barras inquietantes garabateadas en los márgenes de himnos antiguos, grabadas con una navaja en los bancos de la estación de tren, quemadas débilmente detrás del fondo de pantalla de la suite más antigua de la posada. A medida que profundizaba más, descubriendo letras escritas en tinta invisible y revistas codificadas con notación musical, una imagen sombría comenzó a formarse. Nocturne para los Unforgiven nunca había sido una composición simple. Era una verdad enterrada, compuesta en susurros entre Lucien y Alaric. En los últimos días antes del fuego, el movimiento final contenía firmas ocultas y cifrados integrados, fechas, iniciales, acusaciones veladas. Lucien no había perecido en el fuego, había sido silenciado, pero no por Alaric. Cuando Elara se enfrentó a Alaric con las barras incompletas, tembló, como si la tinta misma hubiera quemado su alma. Esa noche, sin previo aviso, el piano en Greymore cantó nuevamente, y la casa, pensó Elara, se llenó de un sonido tan angustiado
y tan hermoso, que lloraron las paredes. Alaric tocó en trance, como si fuera poseído por el fantasma del niño que había perdido. Con cada golpe de arco, los recuerdos enterrados resurgieron. Lucien, atrapado detrás de una puerta prohibida desde el exterior, el parpadeo de una tercera silueta más allá de las llamas, y la cara del hombre en el que ambos habían confiado más que en cualquier otro, el maestro Callowyn. La nota final no fue meramente jugada, fue lanzada. Mientras hacía eco, el manuscrito en la mano de Elara se encendió por sí solo, rizándose en cenizas, y revelando, escondido debajo de sus pliegues, un relicario plateado que contenía una fotografía de Lucien, Alaric, y Callowyn, su venerado mentor. La verdad se estrelló contra Elara con la fuerza de una catedral que cae. Callowyn había orquestado todo, temiendo que los niños descubrieran la verdad enterrada en sus diarios personales, registros de atrocidades de guerra enmascaradas bajo la apariencia de anotaciones musicales. Había arreglado el fuego, asegurado el silencio de Lucien, y enmarcado a Alaric con ausencia y desesperación. En los años posteriores, Callowyn había construido una carrera luminosa sobre los huesos del genio robado, sus crímenes, escondidos dentro de las pausas de una melodía olvidada. Pero la música, como la memoria, se niega a morir en silencio. Elara reunió la evidencia recuperada, letras, fotos, anotaciones codificadas, y las envió a un círculo de archivo anónimo, dedicado a exponer la historia revisionista. Días después, Alaric, demacrado pero resuelto, caminó solo hacia una capilla en ruinas en el borde del acantilado, y realizó Nocturne para los Sin Luchadores en su totalidad. La actuación fue filmada por un periodista itinerante que se había detenido por una simple oportunidad, y ese video, crudo, resonante, con una belleza insoportable encendió al mundo. Se volvió viral, no por su virtuosismo, sino por su inconfundible tristeza. En cuestión de días, Callowyn desapareció de la vida pública. Sus elogios fueron rescindidos, sus obras reclasificadas, y los círculos musicales de élite que una vez cantaron sus alabanzas, ahora murmuraban con su desgracia. Greymore Estate, una vez un mausoleo de memoria, se transformó en un santuario para jóvenes músicos silenciados por la política, el trauma o simplemente, la falta de privilegios. Donde una vez reinó el silencio, la risa ahora danzaba por los pasillos, la música floreció de sus habitaciones, como la primavera después de un invierno interminable. Elara, su papel cumplido, salió silenciosamente de Thistlebridge, aunque el pueblo nunca la dejó, y aunque nunca volvió a ver a Alaric, a veces tarareaba las barras finales del Nocturne en su estudio, cada vez que tropezaba con el recuerdo de cómo, ya no llevaba tristeza, sino algo más suave, liberación. Aún así, mantenía la carta segura en su diario, sus últimas palabras grabadas en su mente, como un epitafio. Nunca jugó el movimiento final, porque estaba destinado a ser escuchado solo cuando la verdad finalmente estuviera lista para ser creída. Debajo de la luz disminuida del agarre del otoño, en las olvidadas fronteras de East Fenlo, se encontraba el salón de requisitos Brackenmoor, una vez un santuario de sonido, ahora una reliquia silenciosa, envuelta en hiedra, y preguntas sin respuesta. Había estado cerrado durante más de 30 años, desde la noche en que su reconocido director de orquesta, Elias Thorne, colapsó a mitad de rendimiento, y el movimiento final de su obra magnum, Elegía para una voz ahogada, nunca se tocó. La orquesta se disolvió, el salón cerró, y el protegido de Elias, Adair Lennox, desapareció en reclusión, su prometedora carrera truncada por susurros de traición y locura. Nadie sabía lo que realmente había sucedido, solo que la hoja final de la composición nunca se recuperó, y los rumores se propagaron de que Elias no había muerto por causas naturales. Ahora, décadas más tarde, se envió una invitación críptica a Selene Harrow, una archivera conocida por restaurar manuscritos musicales perdidos. Fue convocada, sin el nombre del remitente, solo un sobre negro, un bastón de director desteñido, y una sola frase, firmada en un guión rojo sangre. La voz de la ahogada ha comenzado a ascender. Atraída por un extraño tirón que no pudo explicar, Selene llegó, para encontrar el salón decadente, pero intacto, como si la esperara. En el interior, las paredes no se hacían eco con música, sino con susurros, en idiomas muertos. Las teclas del piano se presionaban solas en la noche. Selene descubrió cajones cerrados, del diario de Elias, páginas escritas en anotaciones cifradas, que reflejaban los crescendos de la elegía misma. Cada barra, cuando se tocaba, desataba recuerdos, no de ella, sino de otra persona,
Visiones de Elias discutiendo con Adair bajo la lámpara de araña, una sombra deslizándose con veneno en una copa de cristal, y la voz de una mujer que lloraba, desde algún lugar bajo el escenario. Parecía que la elegía, no era simplemente música, era una confesión, codificada en armonía, una cena llena de nombres y pecados. Mientras Selene reconstruía la pieza, compás por compás, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los instrumentos en el foso de la orquesta se afinaban a medianoche, el agua se filtraba inexplicablemente a través de la piedra, y en el reflejo del espejo de ensayo agrietado, no vio su propia cara, sino la de una mujer, hace mucho tiempo en el lago Fenlo, cuya desaparición había documentado una vez la ciudad. La gente del pueblo observaba a Selene con cautela, su silencio, más agudo que la acusación, porque recordaban cómo Adair había sido visto cerca del lago esa noche, y cómo afirmó escuchar música donde no había ninguna. Cuando Selene descubrió un pasaje escondido debajo del podio del conductor, descendió a un subconjunto olvidado, un osario lleno de partituras y huesos. Allí encontró la nota final de Adair, nunca entregada, una súplica a Elías por perdón, y una advertencia, que la elegía estaba maldecida, que cada persona que la había escuchado en su totalidad, se había vuelto loca o había desaparecido. Sin embargo, Selene no pudo detenerse, completó los compases finales, y en el golpe de la medianoche, dirigió la pieza, con la ayuda de músicos fantasmales que surgieron del polvo y la sombra. La música despertó la verdad. La voz ahogada era Verena Thorne, la hija de Elias, cuyo asesinato había sido enmascarado como un accidente, silenciado por aquellos que temían su conocimiento de los crímenes de guerra del maestro, transcritos en música, para mantenerlos ocultos para siempre. Cuando sonó la nota final, el salón se convulsionó, los fantasmas aullaron, y en un destello de luz cegadora, cada secreto enterrado debajo de la sala de Requiem fue desenterrado. Selene salió sacudida, agarrando el manuscrito restaurado, y el relicario de Verena, ahora tarareando con calor. Al día siguiente, el salón se derrumbó, no quedaba nada más que escombros, y el débil aroma de lilas y ceniza. Publicó la verdad anónimamente, y la elegía, liberada al mundo no trajo fama, sino consecuencias, fondos congelados, legados revocados, y los cómplices, finalmente nombrados. El mundo siguió adelante, pero Fenlo no olvidó. En las ruinas, las violetas salvajes florecieron en patrones antinaturales, y quienes se atrevieron a pasar, afirmaron escuchar el débil rastro de una mujer que cantaba desde debajo de la tierra. Selene nunca regresó, pero en rincones tranquilos, a veces tocaba los compases de apertura de la elegía, escuchando, no por la música, sino por el silencio roto, y por una voz que, una vez ahogada, ahora, a medida que los ecos finales de esta inquietante historia se desvanecen en el silencio, la pregunta permanece: si tú hubieras estado en el lugar de Evelyn Calder, solo, en esa mansión fulminante donde el viento todavía susurra nombres olvidados a través de los vanos de las ventanas, sosteniendo en tus manos esa composición final y maldita, que temblaba como un corazón que se ha detenido, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías arriesgado la melodía que una vez destrozó un legado, que llevó a su amado a las sombras demasiado profundas para el rescate? Una pieza nacida no del genio sino del dolor, de la culpa, de algo mucho más antiguo y oscuro que la mera música. ¿Habrías reunido el coraje para terminar lo que el destino mismo había silenciado, para dar voz a las notas empapadas en pena, y manchadas de secretos demasiado peligrosos para nombrar? O, como muchos antes, habrías doblado la partitura, sellándola detrás del roble, el polvo, y el miedo, esperando que el tiempo haga lo que la memoria no haría? Cuéntanos realmente, ¿habrías reabierto la puerta al pasado, sabiendo muy bien que algunas puertas nunca más se cierran? ¿Habrías encendido la vela en esa habitación fría, sabiendo lo que podría despertar? Estamos escuchando. Tus reflexiones, tus elecciones, tus teorías, importan más de lo que imaginas. Déjalas en los comentarios aquí abajo. Leemos cada una, no solo por respuestas, sino por comprensión, porque el misterio tiene una forma hermosa de conectarnos, a través de la distancia y el silencio. Tu voz ayuda a mantener vivas estas historias, y si esta historia encendió algo dentro de ti, un miedo antiguo reavivado, una pregunta que persiste como la niebla sobre los páramos, entonces te invitamos a unirte nuevamente a nosotros. Suscríbete a este canal para más misterios que respiran, que duelen, que piensan, que envuelven tu imaginación.
y no te dejan ir, desde la elegancia aguda de las deducciones de Poirot, hasta la fuerza tranquila de la empatía de Miss Marple, y más allá, hacia historias completamente originales, que aún esperan ser desenterradas. Estamos construyendo un hogar aquí, para quienes valoran la danza intrincada del suspenso, el personaje, y el lento y poético desenlace, de la verdad. Y si conoces a alguien, tal vez un amigo que cree que cada tablón crujiente lleva un recuerdo, o un padre que una vez susurró cuentos de medianoche llenos de acertijos sin resolver, o incluso esa alma tranquila en el pasillo de la biblioteca, que se detiene un momento demasiado largo en el estante de misterio, compártelo con ellos, porque a veces, la historia correcta te encuentra justo cuando más la necesitas. Gracias por caminar este sendero con nosotros, por entrar en las sombras y quedarte el tiempo suficiente para encontrar la luz, hasta que nos volvamos a encontrar, donde sea que el próximo misterio decida llamar. Recuerda, siempre hay más en la historia de lo que parece. Mantente curioso, mantente valiente, y como siempre, mantente cálido.